El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí ustedes proponen los temas como el de esta mañana. Para ello pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes y su participación somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos analizar la función y la labor de los defensores del televidente y del lector. ¿Somos la piedra en el zapato de los medios para los que trabajamos? ¿Somos el puente y el enlace entre los usuarios de la información y los medios? ¿Esta tarea es visible ante quienes nos ven o nos leen? Son algunas de las inquietudes que plantearemos en el programa de hoy. Para ello nos acompaña Germán Rey, durante muchos años analista, defensor del lector en el periódico El Tiempo, guía y maestro de las narrativas mediáticas y del periodismo. Lo ha estudiado, lo ha escrito, lo ha criticado y lo ha defendido. Germán, bienvenido a Uno TV. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Salimos, Germán, a preguntarle a los televidentes si conocen a los defensores del televidente y del lector y si acuden a ellos. Veamos qué respondieron. Sí, lo conozco, pero no acudo a ellos. Porque normalmente lo veo y como que mucha gente pone las quejas, entonces como que, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero normalmente no lo acudo, no sé. No tengo ni idea. Sí conozco el defensor del televidente y pues sé que cada canal tiene el defensor del televidente, pero no conozco el defensor del lector. La verdad no tengo ni idea de qué es el defensor del televidente ni el defensor del lector y pues la verdad no los conocía. El defensor del televidente sí lo conozco, sin embargo el defensor del lector no lo conozco. Me parecen unas instancias muy interesantes para evaluar el impacto y también para analizar lo que las personas tienen como expectativas de lo que quiere que se reproduzca en televisión y en libros también, pero el lector no lo conozco. Yo conozco al defensor del televidente, no conozco al defensor del lector y hasta ahora no he tenido la necesidad o el impulso concreto de acudir al defensor del televidente, aunque siento que muchos lo necesitamos. Sí, conozco el defensor del televidente, pues me parece un buen espacio para que las personas pues digan sus inconformidades acerca de los programas y lo que se está transmitiendo en televisión, pero el defensor del lector no tengo conocimiento de él. Me parece un muy buen espacio para que la libertad de los televidentes también se escuche y pues sus opiniones y también estas sean aceptadas y pues de una u otra forma mejore el canal en cuanto a sus producciones. Bien, triste, ¿no? Primero fue Germán, el ombudsman, el defensor del lector, luego el defensor del televidente. Perdió frecuencia y ya lo olvidaron. Bueno, eso sí tiene una serie de razones sociológicas. La primera es que la televisión tiene muchísima más audiencia que la lectura de los libros, de las revistas y de los periódicos. Y este asunto incluso cada vez se agrava más. Luego, es más reconocido, yo creo, el defensor en la televisión que el defensor de los periódicos. Pero por otra parte, porque la audiencia de televisión es mucho más alta, 98%, 97%, 96% en Colombia y prácticamente en todos los países, y en cambio la lectura en Colombia se está desplomando, no ha crecido en estos años. Añadiría que además los periódicos se bajaron del burro por las orejas, como se suele decir, y obviaron
por lo menos el espacio público del defensor del lector. Que me pareció una de las situaciones más paradójicas y más graves, y es que en el momento en que se necesitan más los defensores, los periódicos en efecto se bajaron por las orejas. Triste, muy triste, porque las audiencias en televisión, en prensa y en internet quieren y piden ser escuchadas. ¿Para qué sirven, Germán, estas instancias cuando levantan la voz los ciudadanos? ¿Para qué sirven los defensores? ¿Para qué podrían servir? ¿O no sirven? Entre otras cosas, para que haya ciudadano, para que haya democracia, para que haya sociedad, porque entiendo que defensores de las audiencias de la televisión o de los lectores son mediadores. Yo entendí así mi oficio cuando lo fui en el tiempo. ¿Mediadores entre qué? Mediadores entre los ciudadanos y las ciudadanas que tienen plenos derechos frente a lo que se está leyendo, lo que están leyendo, lo que están mostrando por la televisión, y las empresas que también tienen libertades. Es como poner en común las libertades, la libertad civil de la audiencia, el derecho a la información, y por otra parte la libertad empresarial y la libertad de información de las empresas. Y no un tribunal de enjuiciamientos, ni de señalamientos, ni un lugar para lanzar piedras, ni un lugar para hacer señalamientos. No, por lo menos no, yo no lo entendí así cuando lo ejercí. Porque es que si uno se pone a hacer señalamientos, puede haber señalamientos hacia adentro de los medios o señalamientos y diferencias frente a los propios lectores. No, es un lugar de debate, es un lugar de argumentación, es un lugar de puesta en común de perspectivas y sobre todo de diferencias, como sucede en sociedades civilizadas. Mediación más pedagogía para que haya audiencias críticas que cada vez tengan mejores oportunidades de decir y de interpelar a realizadores y productores. Pedagogía en todos los sentidos de la palabra y en todas las orientaciones de la palabra. Es pedagogía desde los medios en conversación con los ciudadanos, pero es pedagogía también para los medios, para los periodistas, para los informadores, desde la ciudadanía. Entonces es un ejercicio pedagógico de encuentro muy rico y muy interesante. Bien, esa es la razón de ser también de Uno TV, donde los televidentes tienen la palabra. Veamos qué dicen en los tonos que lo quieran decir los televidentes en nuestro espacio. Sandra Milena, smilena86@gmail.com. Buenos días. Hace algunos años ustedes transmitieron la serie Señora Isabel, pero yo no pude verla y este año, hace poco, la transmitió Señal Colombia y traté de verla completa, pero cambiaron varias veces el horario sin avisar. Y mi madre y yo nos perdimos muchos capítulos. Por lo anterior, solicito su amable colaboración para que coloquen los capítulos de la serie en internet o, de ser posible, la vuelvan a transmitir. Cuando la pasaron por primera vez era muy joven y no tenía televisor, y ahora quiero verla completa con mi mamá, porque ella y yo la disfrutamos mucho, ya que nos gusta la historia y ver a estos magníficos actores y actrices que tenía nuestra televisión y que ya no existen. Nota, hice esta misma solicitud a Señal Colombia, pero nunca obtuve respuesta. Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a sus respuestas. Saludos, Sandra Milena Morales Fernández. Buenas tardes, amable televidente. Reciba un cordial saludo del Canal 1. Usted está escribiendo al defensor del televidente del Canal 1 y por su escrito la queja va dirigida a la programación de otro canal que es Señal Colombia. Le informamos respetuosamente que las series que emite Señal Colombia no hacen parte de la labor que hace en materia de programación el proyecto RTBC Canal 1. Sugerimos en primera instancia hacer este tipo de solicitud al defensor de ese canal, que es el periodista Eduardo Arias, cuyo correo es defensorsenalcolombia@rtbc.gov.co. Gracias por estar conectada con el Canal 1. Sandra Milena, smilena86@gmail.com. Buenos días. Quiero aclarar que no puse una queja, sino una petición, y mencioné el otro canal solo para hacer una contextualización de mi solicitud. Gracias por salirse por la tangente y con esos defensores del televidente, ¿para qué más? Sandra Morales. Apreciada Sandra, antes que nada nos gusta el conducto regular. La instancia para referirse en primera oportunidad a la queja, a la sugerencia, a la inquietud, es obviamente el canal que emite el programa sobre el cual usted tiene requerimiento. En este caso, Señal Colombia, que cuenta con su propio defensor. No queremos usurpar las facultades y las oportunidades que tiene nuestro colega Eduardo Arias. Sin embargo, eso no es óbice para que podamos manifestarnos en apoyo a su queja. Nos parece que es una queja razonada, una
queja informada y una queja que tiene sentido, que apoyamos y por la cual le damos tribuna en este lugar. Seguimos esperando la respuesta de Señal Colombia. ¿Qué opinas, Germán? Me parece muy bien, es el derecho de los televidentes a la memoria. Y me encanta que sean los jóvenes los que estén pidiendo un programa que yo analicé cuando era crítico de televisión del periódico El Tiempo. Y me encanta también que diga que te saliste por la tangente, porque es el derecho que tiene a revirar la gente, a argumentar, a conversar y a exigir. Esto me gusta mucho. Y que lo haga en el tono que a bien tenga, ¿verdad? Si lo hace en tono de queja o insatisfacción, esta es la tribuna para hacerlo. Todos los tonos son interesantes, todos los tonos tienen que admitirse. Por supuesto que hay unas reglas de juego, pero el tono de regaño también es un tono interesante. Bien, luego apoyamos el requerimiento en los dos tonos, en el primero, en el segundo y en el tercero. En multitonal. Muy bien. Este correo, donde la televidente queda inconforme con la respuesta, nos da pie para que aclaremos o especifiquemos en estos casos particulares, cuando se trata de reclamos sobre programación específica, ¿cuál es la misión de los defensores del televidente o del lector? Ya hemos hablado de mediadores, de pedagogos, de servir de bisagra. ¿Será que se percibe que nuestra única función es dar respuestas o sancionar o castigar o criticar? De ninguna manera. En mi experiencia, por ejemplo, en el periódico El Tiempo, nos inventamos un sistema de seguimiento de la información del propio periódico, incluso cuantitativa. Y esa información se discutía con los dueños del periódico, con los editores, con los periodistas e incluso con invitados. Es decir, el trabajo del defensor no solamente es dar respuesta en una especie de ping-pong, sino que también es dar pautas, recomendaciones, posibilidades de política para la programación y el funcionamiento del propio canal de televisión. Consuelo Cepeda, defensora del televidente del canal RCN, según su ejercicio allá en la Defensoría, ¿cómo ve la eficiencia de esta figura? La invitamos al diálogo. La eficiencia es bastante interesante y ha venido creciendo a través de los años. Inicialmente, pues era prácticamente una figura que se estrenaba, que empezaba como a buscar la manera de funcionar y a ser efectiva para los televidentes. Con el tiempo, no solamente los televidentes se han vuelto, digámoslo de una manera muy respetuosa, mejores televidentes, más educados, saben seleccionar más lo que quieren ver y saben criticar con más argumentos aquello que les preocupa de la programación del canal RCN en este caso. Por otra parte, las directivas del canal tienen interés en saber qué está sucediendo en la Defensoría, qué se está opinando de los diferentes productos, de las telenovelas, de los noticieros, de los cambios que se realizan, y con base en estas opiniones que son de ustedes, los televidentes, pues el canal aplica en muchos casos cambios indispensables y necesarios para que el televidente esté más contento. No siempre se cambia la programación, no siempre se hace lo que el televidente esté pidiendo, ni lo que la defensora esté recomendando, porque la Defensoría del Televidente es un medio que hace, digamos, la intermediación, pero no es directiva de programación, ni tiene la potestad ni de castigar, ni de cambiar horarios. Bien, no tiene ciertas potestades. ¿Será entonces, Germán, que en ese sentido los defensores son una voz que grita en el desierto porque no definen las políticas en un canal? Bueno, a veces sí se está en el desierto. Incluso yo acudí alguna vez a la figura de Palemón el Estilita, sucesor del viejo Antonio, etcétera, el poema de Guillermo Valencia. A veces está uno solo parado en una columna, en el desierto. Pero yo creo que cada vez más los medios tienen interlocutores. Cuando yo comencé a hacer la Defensoría en el año 2000, o sea, ya hace 15 años, yo recibía las cartas escritas, pero no había correo electrónico. Esto me parece excelente en estos días en que hay correo electrónico, que hay Facebook, etcétera, en que la gente puede expresarse. Yo creo que eso es excelente para el trabajo en la nueva televisión con nuevas audiencias. Germán, como involucramos a las defensorías del lector también, pues sabemos que las defensorías del televidente tienen espacios, y tienen espacios decorosos como este de los sábados a las 10:30 de la mañana por el Canal 1. Pero, ¿qué pasó con las defensorías del lector?
Finalmente, esa desaparición obedece que a temor, a insatisfacción, a incomodidad, a que estaban haciendo bien la tarea. Puede ser. Uno tendría que consultar mucho la opinión de los que las quitaron, porque yo creo que ellos las quitaron, no sé si por miedo, no creo que sea por miedo, pero de pronto por ineficiencia o porque no querían ser criticados. Hay muchas razones. Sin embargo, cada vez veo que es más importante la presencia y más grande la ausencia de los defensores del lector en Colombia, porque existen defensores del lector en grandes medios escritos del mundo. Yo creo que les haría mucho bien a los medios y particularmente a los periódicos el restablecer de otra manera, quizás refigurando la defensoría del lector. Sobre todo porque los periódicos particularmente se quejan de las cloacas de los foros. Sí. Pero esas cloacas tienen una razón, los ciudadanos no están acostumbrados a hablar, no han aprendido a interpelar. Un buen conducto, un buen canal de formación y de interlocución son las defensorías. Por ahí podrían tener un diálogo más constructivo, más edificante. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación se afanen por estar en las cloacas, y es que permanecen allí, porque es que la cloaca es la corrupción, la cloaca es el crimen, la cloaca son los problemas de la sociedad. A mí no me preocupa para nada que la gente reaccione negativamente, incluso salido de tono, pero son reacciones. Yo creo que se va creando una especie de ambiente, de atmósfera de la conversación. La conversación también se debe cualificar y de pronto de las cloacas van emergiendo los nuevos pozos de aguas, no tan cristalina, porque tampoco nos gusta mucho que el agua sea totalmente cristalina. Pero paulatinamente se va logrando el tono. Regresemos a las calles y veamos qué otras preguntas tienen los televidentes para nuestra segunda tribuna. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Monsalve. La pregunta es para el defensor del televidente para saber si él debe responder todas las quejas. Obligatoriamente el defensor debe responder a las quejas que recibe siempre y cuando sean quejas que tienen sentido. No se puede de pronto responder a una queja en la cual se le está criticando la manera como el presentador X ha engordado en los últimos meses. Eso ya va en relación con su propia forma de vivir, con su intimidad. Eso no nos compete a los defensores del televidente. El defensor del televidente debe contestar siempre aquellos mensajes, aquellas cartas y aquellas inquietudes que están afectando definitivamente la sensibilidad de los televidentes, no los caprichos de los televidentes. Ahora, responder no siempre se podrá al aire. La profusión de correos, por ejemplo, que nos llegan a nosotros impedirían que pudiéramos darle cabida en los espacios que tenemos. Pero tenemos la obligación de hacerlo en la misma vía en que nos escriben, por lo menos tener la decencia de responder en los correos electrónicos y darle cabida a sus inquietudes y en la posibilidad de solución a esas inquietudes. Excelente, a mí me parece que alguien que escribe tiene el derecho a que alguien le responda. Y en ese escribir y ese responder se está estableciendo una interacción muy interesante, muy activa entre los ciudadanos y los medios de comunicación. Germán, hace unos instantes hablaba de una eventual reconfiguración de la figura de los defensores. ¿Qué deberíamos reforzar? ¿Qué deberíamos habilitar en esta figura pública? En la medida en que los ciudadanos se transformen, que participen más, pues habrá que reconfigurar unas defensorías mucho más activas, muchas más interactivas. Yo, por ejemplo, fui un defensor que no me quedé dentro del periódico, yo también salí. Recuerdo que tuve alguna vez un debate muy fuerte sobre una noticia en el periódico sobre la Universidad Nacional y fui a la Universidad Nacional y me presenté en la Universidad Nacional. No era fácil hacerlo porque en general la gente identifica al defensor con el canal. Es como si fuera un empleado que defiendes al canal. Entonces hacerlo en la Universidad Nacional era verdaderamente emocionante, entre otras cosas porque yo fui estudiante de la Universidad Nacional. Se debe, ahora con tantas facilidades de interacción, con tantos medios digitales, yo creo que ahí hay una ayuda fundamentalísima. Y yo creo que se debe incentivar la pedagogía, yo no sé si tanto hacia afuera, pero una pedagogía interna
es absolutamente conveniente y fundamental. ¿Qué tan independientes son en América Latina y en Colombia las defensorías, tanto en la televisión como en la prensa, donde subsisten, o las que están emergiendo en Internet? Yo puedo dar el testimonio, y es un testimonio viejo, digamos, porque es de hace 15 años. Yo no tuve una sola interferencia de mi trabajo como defensor por parte de los entonces dueños del periódico, que era la familia Santos. Podría tener discusiones, podría tener puntos de vista diferentes, pero nunca una interferencia. O sea que mi experiencia me dice que se puede alcanzar una gran independencia, una gran libertad, y ese es el capital de la defensoría. Una defensoría es más realista, efectiva, importante en la medida en que pueda lograr ser más independiente y tener diálogos más independientes con todos, con la propia empresa, pero también con aquellos que nos escriben. Claro. Incluso frente a los ciudadanos. Consuelo Cepeda, defensora del televidente del canal RCN. Según tu experiencia, ¿la gente sí acude a la defensoría del televidente? Yo me atrevería a decir que últimamente están recurriendo al defensor de una manera más constante y, como lo decía, con más criterio. No solamente con los grandes canales de televisión, sino también con todos los medios de comunicación que en este momento de televisión están disponibles. Y pienso que el pensamiento de los televidentes ahora se está como difundiendo todavía más gracias a los nuevos sistemas de comunicación, al internet, a las páginas, a los blogs. Entonces hay más opciones de que el televidente pueda manifestarse libremente, y hay más opciones para nosotros como defensores del televidente de buscar en estos lugares qué está pensando el televidente sobre el material que se le está enviando a través de su televisión todos los días. Pero teniendo en cuenta esto que dice Consuelito, de que hoy las audiencias son más independientes porque tienen contacto directo con los proveedores de contenido, con los personajes, con los periodistas, con los realizadores, y lo hacen cuando quieren, como quieren, en los horarios que quieren y a través de las vías que quieren. En el fondo, de alguna manera, ¿se está opacando esa mediación que establece las defensorías? No creo. Lo que pasa es que sí se ha transformado la práctica de la audiencia en televisión y la práctica de lectura, porque esto no solamente ocurre con los canales, en la medida en que una persona puede repetir, ver por internet el programa a horas diferentes de las horas de transmisión directa. También ocurre en los periódicos, porque cada vez también los periódicos son más electrónicos, porque hay noticias que se van actualizando, porque hay blogs o lugares para comentarlos. No, yo creo que lo que se está es refigurando la defensoría, haciéndola más activa, más interactiva, más rápida, quizás con respuestas más inmediatas a los problemas que los ciudadanos van presentando a los medios. Con esta acumulación, con este bombardeo de contenidos, hace falta más orientación, desde luego. Es decir, más figuras que ayuden a encontrar o aprender luces en estas oscuridades que se presentan con tanta presión de tantos contenidos. Babel necesita más defensores, digamos, porque estamos en una especie de magma volcánico lleno de informaciones, lleno de basura también, lleno de muchos puntos muy controvertibles. Entonces sí, yo creo que cada vez es más necesario la orientación para poder explorar ese mundo y sacarle el provecho que tiene ese nuevo mundo de los medios. Ese saldo pedagógico del cual hablábamos. Germán, veamos qué otras inquietudes tienen nuestros televidentes sobre este tema de la defensoría hoy en nuestro programa. Hola, mi nombre es Santiago Márquez y quiero referirme al defensor del televidente y preguntarle bajo qué criterios y cómo se elige el defensor del lector y del televidente. Muchas gracias. Bien, en su momento, Germán, ¿cuáles fueron los criterios de elección? Seguramente el hecho de que yo había escrito en el periódico cerca de 20 años, que tenía experiencia como investigador y como profesor, y sobre todo que tenía una suerte de respetabilidad y confianza por parte de la gente de dentro del periódico, pero también por parte de los ciudadanos. Es decir,
uno como defensor tiene un cierto capital, y el capital fundamental es la independencia, es la seriedad, es la atención que uno le preste a la gente. Ese es el verdadero capital. Yo creo que fue por eso, pero yo siempre incluso critiqué el hecho de que sea la empresa la que me nombre. Incluso propuse una fórmula que era generar como una suerte de fundación que se encargara de las defensorías, que la fundación pagara y no la empresa, y que la fundación contratara y no la empresa, etcétera, para un poco salirse de la dependencia con relación a la empresa, aunque se puede ser totalmente independiente habiendo sido nombrado por los dueños del propio medio. Claro. Dos factores que ha mencionado Germán que son claves. Sí. Primero, la confianza, ¿verdad? Sí. La confianza que deposita el medio y que depositan las personas alrededor del medio. Sí. Y segundo, la credibilidad. Son los mismos factores que finalmente los defensores le piden a los actores, artistas, productores y periodistas dentro del canal. Son las mismas condiciones, nos movemos en los mismos estándares. Sí. Incluso alguna vez Enrique Santos Calderón, en ese momento codirector del periódico con Rafael Santos, me dijo: yo creo que usted escribe bien las cosas porque es que todos lo critican a usted. Entonces, eso me pareció muy interesante, ser criticado no por un lado o por otro, sino por todos. Es decir, generar polémica, generar discusión, generar argumentaciones. Pero yo sí creo que la independencia, la credibilidad y la confianza son fundamentales. Entre otras cosas, por una razón. Si usted consulta el Latinobarómetro de América Latina, observará que los medios de comunicación todavía están en un buen lugar en términos de la confianza, mientras los políticos, los congresistas, etcétera, por toda América Latina están en el fondo de la desconfianza. Ha bajado, lamentablemente, ¿no? La percepción. Estaban en segundo lugar y hoy están en cuarto lugar, lamentablemente. Sí. El que un medio como la televisión o la prensa o Internet tenga un defensor de televidente o un defensor del lector o un defensor de audiencias hace que ese medio sea más cercano a sus audiencias. ¿Esa es un poco también la perspectiva? Yo creo que todo lo que garantice una relación abierta, democrática, pluralista, crítica de los medios de comunicación, que se vuelven muy soberbios porque tienen poder, con los ciudadanos, es algo que los ciudadanos no solamente agradecen, sino que los ciudadanos entienden que allí hay entonces un poder que no es omnímodo, sino que es un poder abierto a lo que valida cualquier poder en cualquier sociedad democrática, los ciudadanos, la ciudadanía. Luego, Germán, concluyendo, si nos salimos de ese lenguaje anterior de un tribunal donde hay acusaciones y señalamientos y las defensorías adquieren el papel de mediadores, hay también que salirse de esa metáfora de estar entre la espada y la pared, entre el público y los medios. Se está en un lugar circular donde la defensoría, el espacio, sirve para conversar, para debatir, para formar. Sí, un espacio que ojalá sea amable, agradable, en medio de las diferencias, por supuesto. Tramitar diferencias es algo muy interesante, es aleccionador, es provechoso, lo refresca a uno, no hay que tener temor frente a ello. Eso debe ser la defensoría, un espacio de la argumentación social. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Muy amable por todas las luces que nos ha brindado. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 10:30 es la cita. No se olviden de ver 1TV, 10:30 de la mañana. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, se pueden acercar de viva voz y frente a cámara aquí en la Avenida El Dorado 85D55 local 107 y exponer sus inquietudes, sus temas o sus reclamos. Aquí los escucharemos con muchísimo gusto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.